Buenas noches, iglesias, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, estamos compartiendo otro culto más. Calculo que ya a esta altura del día tenemos la grata noticia de que Hugo está de alta. Seguramente va a estar comentando por ahí. Viene mejorando un montonazo. Realmente fue un proceso largo de sanidad, pero bueno, le damos gracias a Dios porque pudimos ver la mano de Dios en todo este proceso y que Dios tenía propósitos también ahí donde estaba en el hospital parisien, y así que le damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios por la vida de Hugo Benítez, de Eri, de Graciela, de todos los hermanos que estuvieron pasando un proceso en el cual Dios se glorificó. Amén, hermano. Bueno, quiero que estemos orando también por otras familias, por otros hermanos que, bueno, están ahí pasando un proceso similar, pero bueno, tenemos la paz, la tranquilidad de que Dios está con nosotros, que Dios no nos va a dejar solo, así que hoy no es un día para ponerse triste, sino que por el contrario, es para que podamos celebrar, para que podamos compartir, ahí donde estás en tu casa, compartí este link con otras personas, compartilo con otras personas para que Dios pueda abrir la puerta de nuevos hogares, ¿no? Para que Dios se pueda glorificar y así como Dios está haciendo algo en tu vida, también lo pueda hacer en la vida de otras personas. Hermanos, estamos más que bendecidos de compartir este tiempo juntos. ¿Y qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios por este tiempo y empezamos a buscar lo que Dios tiene para nuestras vidas? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche. Te amamos, Señor, te necesitamos. Cada día de nuestras vidas, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre nosotros, Señor, a traer sanidad, a traer restauración, Padre, a traer libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú te glorifiques, Señor. Te entregamos, Señor, este tiempo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ministre, para que tu palabra nos hable, Señor. No venimos solamente a separar un tiempo, Señor, porque nos encanta pasar tiempo juntos como iglesia, sino que queremos que tú nos ministres esta noche, Señor. Que tu Espíritu Santo, que tiene poder, Señor, se lleve toda carga, que se lleve toda preocupación ahora en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendecimos este tiempo, Señor. Gracias, Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, bienvenidos. Dios los bendiga. Compartan ahí, pongan me gusta. ¿Tienen algún motivo de oración? Compártalo. Así podemos estar orando por ustedes. Amén. Amén, iglesia. Dios los bendiga. Vamos a adorar juntos. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy
hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey. Una vez más, con una corona. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Oh, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz. Viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento
Gloria a Dios, iglesia, gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios porque podemos adorarlo, porque podemos bendecirlo, Señor. Te damos gracias, papá, gracias porque sabemos que tú estás acá, Señor. Sabemos que vos estás del otro lado también, que estás en cada hogar en esta hora y que tu Espíritu Santo nos estuvo ministrando, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te queremos bendecir, Señor, en esta hora también, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Vamos a separar este tiempo para bendecir a papá. Dios ama al dador alegre. Usted sabe que Dios no necesita nuestro dinero. Dios es dueño del oro y de la plata. Dios es dueño de todo. Pero nosotros necesitamos adorarlo. Necesitamos reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Así que los quiero invitar ahí, cada uno que están. Seguramente hay varios hogares en donde hay varias personas que están reunidas, que puedan separar este tiempo para ofrendar, para diezmar, para bendecir a Dios y honrarlo también con las primicias de nuestros frutos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas cada diezmo, las ofrendas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú amas al que da con alegría, Señor. Y venimos en esta hora, Señor, de esa manera, Señor, con un corazón agradecido por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida, papá. En el nombre de Jesús, bendecí cada diezmo, bendecí cada ofrenda, Señor. Bendecí cada hogar representado del otro lado, Señor. Si es que hay falta de trabajo, Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos que tú pases tu mano, Señor, de sanidad en las economías de los hermanos, Señor, y que puedas, Señor, en este tiempo, Señor, en el cual quizás alguno esté pasando alguna crisis en su economía, Señor, abrir puertas de trabajo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas este tiempo también. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén, iglesia. Vamos a hacerlo con alegría, como dice Dios, ¿sí? Así que vamos a adorar, vamos a separar este tiempo para seguir adorando, para preparar nuestro corazón, que viene una palabra poderosa de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. Centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi El vida. centro de mi vida sé Jesús. Oh, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.
de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo sea el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Hey, oh Cristo, Cristo, oh Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida de mi ser hasta el cielo, Cristo oh mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, oh Cristo, mi vida eres tú. De mi ser, Cristo, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, Bien, gloria a Dios hermanos por este tiempo, gloria a Dios porque pudimos preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar en nuestra vida en esta noche, ¿sí? Saben que hay algo que me encanta y es que cuando nosotros estamos caminando con el Señor, cuando nosotros empezamos a transitar este camino de fe, podemos ver que en Dios hay procesos, que hay procesos que tenemos que pasar. Y uno de esos procesos es el proceso de crecimiento. Muchas veces venimos a Dios y pensamos en los procesos y decimos, bueno, el desierto, las luchas, las aflicciones, tenemos que luchar quizás contra alguna enfermedad y es un proceso que seguramente debemos pasar, que quizás estás sin trabajo y seguramente estás diciendo, bueno, Dios me está acompañando en este proceso y es un proceso que con la mano de Dios y el poder de Dios sé que lo voy a poder superar.
quizás alguna ruptura familiar, alguna circunstancia particular que te trajo, como nos trajo a muchos de nosotros. Muchos de nosotros que en otro tiempo no queríamos saber nada con Dios, que estábamos lejos, apartados, nuestro corazón estaba en el otro extremo de la tierra con respecto a Dios y las cosas del Señor. Pero llega un momento en donde Dios viene a nuestra vida y empieza a producir cambios. Y esos cambios hacen que tengamos que pasar determinados procesos de acuerdo a los cambios que estemos viviendo, ¿no? Y como les decía recién, muchas veces uno se enfoca en los procesos que Dios tiene para nuestra vida, en las luchas, en las aflicciones, en las cosas malas, en las cosas negativas, que a veces tenemos cuando llegamos al camino de Dios. ¿Y está mal eso? No, son procesos necesarios. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, de la perdición, y los llevó camino a la tierra prometida, tuvo que pasar el proceso del desierto. Entonces, hay un proceso que debemos pasar cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios me decía. Y dentro de esos procesos, hay un proceso que muchas veces no le damos importancia, o que muchas veces no le prestamos el mismo interés, o no nos llama la atención de la misma manera que cuando estamos pasándola mal, que cuando estamos en el fondo del océano, que cuando necesitamos que Dios se mueva para solucionar algo que quizás no pudimos hacer nosotros, con nuestra fuerza, con nuestras ganas, con nuestra voluntad, aún caminando con Dios, quizás nos cuesta transitar este proceso, ¿no? Pero Dios me decía, hay un proceso que no puede faltar en nuestra vida. ¿Cuál es ese? Es el proceso de crecimiento. Tiene que haber ese proceso en nuestra vida. Necesitamos crecer, necesitamos pasar por un proceso en el cual Dios nos enseñe a crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Hay un versículo que dice que Dios quiere que prospere nuestra vida como prospera ¿qué? Nuestra alma. Y cuando dice que quiere que prospere nuestra vida como prospera nuestra alma, está hablando de todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos en que Dios, sí, va a prosperar, vas a prosperar. Y creemos que la prosperidad viene única y exclusivamente por la plata que entra en nuestro hogar, por nuestra economía o por las circunstancias buenas que a veces nos toca transitar. Y está bien, todos queremos prosperar, todos queremos que nos vaya bien. Todos sabemos que si estamos cerca de Dios, tarde o temprano, la mano de Dios se va a mover a nuestra vida y vamos a ver prosperidad. No tengo ninguna duda de eso. Pero no se trata de la prosperidad económica de lo que le quiero hablar, sino que se trata de la prosperidad de crecimiento. Tenemos que expandirnos, me decía Dios. Llega un tiempo en el cual está bien todo lo que está haciendo, pero hay más. No hay que conformarse solamente con las circunstancias que a veces nos toca pasar, ¿no? Y para eso podemos ver que el principio de todo, Génesis. En Génesis 1 tenemos un poco la respuesta a este proceso que nos toca atravesar. Tenemos un poco la respuesta de esto que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice así que en el principio Dios, ¿qué hizo? Creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un proceso de parte de Dios. Un proceso creativo, un proceso de diseño. Empezó Dios con la maqueta, ¿viste? Como cuando ibas al colegio y te decían, bueno, ahora tenés que hacer una maqueta. Bueno, así empezó Dios, con una maqueta, con un proyecto de lo que quería hacer. Y lo que Dios quiere hacer, lo hace. Amén. Por eso, cuando Dios empezó a crear, vio que habían cosas que no estaban en el lugar correcto. Y empezó a acomodarlas, igual que con nuestra vida. La tierra estaba desordenada y vacía. Y quizás cuando nosotros llegamos al camino de Dios, también nuestra vida estaba desordenada y vacía. También nuestra vida necesitaba que Dios le pegue unos ajustes en algunos lados para poder acomodarla y poder caminar más parecido cada día a los planes y propósitos que Dios tiene. O sea que dentro del diseño de Dios, el proceso de orden también es parte del proceso que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder avanzar de acuerdo a lo que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó después? Dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz y fue. Dios dijo y hizo, así, tal cual, literal. No se quedó en el, bueno, vamos a ver, bueno, intentemos, vamos a ver qué onda, vamos a probar. No. Dios dijo y hizo.
Porque cuando Dios dice, hace. Cuando Dios suelta una palabra, viene con un propósito, y la Biblia nos enseña en Isaías 55:10, que esa palabra que sale de la boca de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que cumple con el propósito con el cual Dios la envió. Por eso cada vez que Dios dice algo, tenemos que estar atentos, porque cada vez que Dios dice algo, cada vez que su palabra nos habla ¿para qué? Para que nosotros podamos caminar en esa palabra y podamos transitar el proceso necesario y que esa palabra empiece a dar fruto en nuestra vida en algún momento. Eso me decía el Señor. ¿Y qué pasó después? Llamó Dios al día luz y a las tinieblas noche. O sea que Dios le dio una identidad. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? ¿Me siguen? Pero llegó el versículo 6, que dice así, que es ahí donde vamos. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y Dios llamó a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos dice? ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros? Que cuando Dios viene a nuestra vida, que estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Venimos de una vida en donde quizás las cosas no estaban bien, donde quizás no tenían que acomodar, ¿viste? Como dicen en el barrio, acomodar un poquito los patitos, ¿viste? Lo teníamos un poquito desaliñado y necesitábamos que Dios venga y nos acomode un poquito el caminar. Y venga, y a veces mucho, ¿no? En mi caso bastante. Pero Dios ordenó mi vida. El orden trajo que haya llenura, trajo luz, trajo expansión y trajo ¿qué? Multiplicación. Amén. Entonces cuando Dios tiene un propósito con algo, el proceso de Dios, el proceso de crecimiento de Dios, no se queda solamente en el orden. Lo que le decía hace un rato. Muchas veces las personas quieren solamente que Dios los ayude a ordenar su economía, que los ayude a ordenar su salud, que los ayude a ordenar áreas específicas de nuestra vida. Pero Dios no solamente quiere eso. Dios quiere que nosotros nos desarrollemos para todos lados, que crezcamos, que no nos quedemos estancados, que nuestra vida vaya de crecimiento en crecimiento, que vaya de gloria en gloria, que vaya de victoria en victoria. Entonces, hermano, lo primero que yo te quiero decir esta noche, que no te conformes con la mediocridad. Que no tengas ese pensamiento de decir, bueno, listo, Dios hizo esto, ya está. Estoy contento con lo que Dios hizo. No te conformes. Hay más de Dios para tu vida. No tengas temor de salir del lugar de confort y confiar en que Dios va a hacer algo con tu vida, que Dios tiene un propósito eterno con vos, que Dios tiene un propósito eterno con tu familia. Porque muchas veces queremos que Dios haga cosas, pero queremos. Y queremos, pero no hacemos. Queremos que Dios se glorifique, pero no pasamos los procesos necesarios de orden, de ser llenos, de que la luz venga a nuestra vida, de que empiece a haber expansión y que nos podamos multiplicar. ¿Por qué? Porque ninguna persona que esté desordenada y vacía, o sea, que esté en tinieblas, puede crecer, se puede desarrollar de la manera que Dios quiere si primero no viene el orden a nuestra vida, si primero no viene el Espíritu Santo a trabajar, porque el Espíritu Santo estaba ahí, pero hasta que Dios no dijo, no pasó. Es necesario, hermanos, que en nuestra vida se empiece a notar ese orden que Dios quiere establecer, esa identidad que Dios nos quiere dar. Dios llamó al día. Dios le dio una identidad al día y le dio una identidad ¿qué? A la noche. Entonces necesitamos que Dios también empiece a poner esa identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios. Pero el problema que tenemos muchas veces es que para primero poder expandirnos, la primera expansión, ¿dónde empieza? En nuestros pensamientos. Empiezan en nuestra mente. Y dice así en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, que la Biblia dice que para que nosotros podamos comprobar
¿Cuál es la voluntad de Dios? Es comprobable. No es una incertidumbre. No es que no vamos a saber nunca lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, cuando empezamos a renovar nuestra mente, de esa manera únicamente es como nosotros vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a poder comprobar que es buena la voluntad que Dios tiene para nosotros. Que no solamente es buena, que nos va a agradar, porque la voluntad de Dios es perfecta. Mire qué simple que es la palabra de Dios. Muchas veces nos complicamos con un montón de cosas y no entendemos las cosas simples. Lo simple es que para poder expandirnos, crecer, desarrollarnos y poder recibir todo lo que Dios quiere darnos, que es algo comprobable, que si empezás a caminar con Dios, si empezás a cambiar tu manera de pensar, vas a ver que vas a poder comprobar lo que te estoy diciendo. No porque te lo diga yo, sino porque la Biblia dice que si nosotros no nos amoldamos a este mundo, sino que somos transformados mediante la renovación que nos trae el Espíritu Santo a nuestra mente, así vamos a poder comprobar la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es comprobable. ¿Vos querés saber qué quiere hacer Dios con tu vida? Empezá a cambiar tu manera de pensar. Y vas a ver cuál es la voluntad de Dios. Y vas a poder identificar qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Muchas veces me encontraba con preguntas de decir, yo no sé qué Dios quiere hacer con mi vida. Bueno, tuve que cambiar mi manera de pensar. Tuve que empezar a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que tenía propósitos para mí. Que la voluntad de Dios se tiene que cumplir en nuestra vida para que los propósitos de Dios los podamos alcanzar, para que nos podamos expandir, para que podamos crecer. Y como les digo, no solamente en el área económica, no solamente en la salud, no solamente en mi relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Procesos en el cual Dios tiene que empezar a traer orden, perfecto. Es necesario, es importante, porque sin el orden no hay expansión. Dios tiene que venir a nuestra vida y si estás mirando este culto, seguramente tenés a Cristo en tu corazón. Y si tenés a Cristo en tu corazón, la luz ya vino. Pero la luz tiene que traer orden. Imagínense este lugar que tenemos un montón de lámparas. Es de noche. Apagamos todo, no vemos nada. No vemos qué tenemos que ordenar, qué tenemos que sacar, que más o menos tenemos una referencia así a ciegas de dónde están cada cosa. Pero si tuviéramos que ponernos a limpiar de verdad, si tuviéramos que identificar qué cosas hay tiradas en el piso, no lo podríamos ver porque no hay luz. La luz tiene que venir a nuestra vida para que el orden empiece a equilibrar nuestro proceso de crecimiento. Pero después, hermanos, después de que la luz viene a nuestra vida y empieza a traer orden, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar para poder recibir todo lo que Dios tiene en nuestra vida. Ustedes imagínense, a mí me encanta decir esto, ¿no? Porque es una realidad, es algo que siempre sentí, ¿no? Que cuando nosotros llegamos al camino de Dios, si Dios me dice, mira Gastón, me hubiera dicho el día 1, Gastón, tenés que cambiar todo esto, todo lo que cambié en 14 años que estoy caminando con el Señor. Seguramente le hubiera dicho, bueno, gracias Señor, me voy, vengo otro día. Porque era mucho. Pero Dios fue cambiando progresivamente cada una de esas cosas y fue cambiando progresivamente mi manera de pensar. De la misma manera, la expansión que Dios quiere poner y la multiplicación que Dios quiere poner en tu vida es mucha. Y si te lo quiero explicar ahora con palabras naturales, no voy a poder. Pero tenemos que empezar a renovar nuestra manera de pensar para poder recibir todo eso que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Tenemos que empezar a ser transformados por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible, hermanos, es imposible, hermana, que puedas desarrollarte, que puedas crecer, que te puedas multiplicar. Porque necesitamos estar llenos de Él. ¿Para qué? Para no caminar con los deseos de la carne que nos hagan tropezar 1, 2, 3, 4, 5, 100 veces y no podamos alcanzar los propósitos eternos que tiene Dios para nuestra vida. Amén. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Decirle al que está al lado tuyo. Decirle, tenés que cambiar la manera de pensar. Tenés que renovarte. Decirle, así como cuando llega el verano y te cambiás la ropa, viste que decís, bueno, me voy a comprar una remera, me voy a comprar un pantalón,
me voy a comprar ropa linda para poder estrenar, para poder renovar lo viejo que tenía ahí atrás. Bueno, de la misma manera tenemos que renovar nuestra manera de pensar. De la misma, ¿eh? De la misma manera que vos decís, bueno, la ropa de invierno ya está vieja, se fue el color. Bueno, hay que cambiar. De la misma manera tenemos que hacer con nuestros pensamientos, que son mucho más importantes que cualquier ropa, que cualquier cosa que uno se pone por fuera. Nuestra manera de pensar va a transformar nuestra vida y la vida de todas las personas que nos rodean. Amén. ¿Por qué? Porque la mente es el motor de los pensamientos. Cuando vos empezás a trabajar en la mente, los pensamientos empiezan a fluir de la manera correcta. Cuando vos cambiás tu manera de pensar, no mirás más como mirabas las cosas cuando no tenías a Cristo. Y entonces, en vez de trabajar de la manera correcta, trabajás de la manera incorrecta. Tu cabeza, en vez de estar pensando de la manera correcta para poder ser bendecido, trabajas de la manera incorrecta y Dios no se puede glorificar y nuestra mente no puede funcionar porque no son compatibles. Hace un tiempo me decía un hermano, mira, vieron que el pastor sabe mucho de tecnología, sobre todo de computación. Se quemó la placa de video de la iglesia y digo, voy a comprar una. Compré una placa de video. ¿Para qué? Para que podamos tener la computadora funcionando como correspondía. Bueno, la cuestión era que la placa de video nueva era generación 8, 9 y la placa que tenía antes y la placa madre era, no sé, generación 2. Eran incompatibles, tenían velocidades diferentes. Y tuve que cambiar la placa madre, tuve que cambiar lo viejo. Porque esto nuevo que quería bendecir nuestra vida, nuestra iglesia, con mejor tecnología para que pueda funcionar todo más rápido, era incompatible una cosa con la otra. No podía poner la placa nueva, la placa de video nueva en la placa madre vieja, porque no funcionaba. Y en nuestra vida con Dios pasa lo mismo. Si no cambiamos nuestra manera de pensar, si no cambiamos nuestra mente, nuestros pensamientos van a seguir siendo los mismos que cuando no conocíamos al Señor. Amén. Por eso Dios quiere cambiarlos. Por eso, hermanos, es necesario que cambiemos el motor, que cambiemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque como les decía recién, la placa nueva no funciona en el motherboard viejo. No funcionaba. Y cuando yo llegué al camino de Dios me pasaba algo parecido. Quizás no con las cosas de Dios, pero sí me pasaba con el trabajo y pude identificarlo ahí. Que yo tenía una manera de pensar que no estaba acorde, porque no podía, caminar de acuerdo al propósito que Dios tenía en mi vida. ¿Qué pasaba? Yo empecé a trabajar en una colchonería. Ustedes ya lo saben, trabajo ya hace muchos años en el mismo lugar, del 2009, acá en San Justo. Y cuando empecé a trabajar ahí, como vendedor, una de las cosas que, en el 2007, en el 2008 empecé a trabajar como vendedor en otra colchonería de la misma cadena que la que trabajo ahora. Pero cuando empecé a trabajar como vendedor tenía este dilema. ¿Cuál era el dilema? Que yo miraba con mis ojos, que mi mente no había sido renovada todavía, y aunque Cristo había llegado a mi vida, llegado a mi corazón, y estaba empezando a ver orden, necesitaba cambiar mi manera de pensar para poder crecer, para poder desarrollarme, para poder ir en búsqueda de lo que Dios tenía en mi vida. Entonces me pasaba que estaba en mi trabajo vendiendo colchones. Imagínense ahora un colchón. Muchas veces las personas me dicen, qué caro que están los colchones. Y le digo, no sé, ¿cuánto vale un colchón? ¿Tanta plata? X. Bueno, un colchón te dura entre 8 y 10 años, más o menos, si compras un colchón de acuerdo a la resistencia que necesitas. Y un par de zapatillas vale un cuarto de lo que vale un colchón que te dura 8 o 10 años, y te dura un año. Entonces, con 4 pares de zapatillas que te durarían 4 años, estás comprando algo que te dura 10. Y siempre es el enfoque que uno le da a las cosas, la que hace que uno pueda crecer, que se pueda desarrollarse y que pueda rebatir las cosas que el enemigo muchas veces pone en nuestra mente. Yo miraba los valores y decía, no, así como le vamos a vender colchones a alguien. Son caros.
Esa era mi manera de pensar, porque tenía una mente que estaba reprobada, que se había acostumbrado a causa de vivir mal, de no tener las cosas necesarias para poder desarrollarme y confiar que no importaba las circunstancias que estaba atravesando, que yo iba a poder crecer, me iba a poder desarrollar, me iba a poder multiplicar en todos los aspectos de mi vida. Hacía que cuando yo quería vender un colchón, en mi cabeza lo que resonaba es, no voy a poder venderlo, no voy a poder venderle a nadie, porque son caros. Y siempre estaba pensando como el viejo Gastón. Estaba haciendo el Gastón 3.0 y con mi fe, con lo que creía, con la convicción que tenía de que Dios iba a cambiar mi vida, pero con mi manera de pensar era Gastón 1.0. No eran compatibles, iban a velocidades diferentes. Mi mente me decía no se puede y mi corazón me decía sí se puede. Pero mi mente me decía no, no se puede. Porque estaba acostumbrado que en otra época de mi vida no se podía. Y en mi casa éramos, ya saben, ¿no? Muchos hermanos, mi mamá tenía que trabajar, sola trabajaba, nos mantenía, se esforzaba, hacía todo lo que podía ¿para qué? Para que no nos falte nada. Pero no podía con 5 chicos ella sola. Entonces a veces teníamos faltantes, teníamos cosas que no podíamos comprar, que no podíamos tener, o por lo menos no podíamos tenerla en el momento que la necesitábamos. Quizás a veces nos tocaba esperar un tiempo para poder tener cada una de esas cosas. Y nuestra mente se acostumbra a perder, a no crecer, a no desarrollarnos. Cuando vos venís a Cristo y Cristo empieza a cambiar tu vida, muchas veces los impedimentos son nuestra vieja manera de pensar. Toda esa información que fue captando en nuestra mente, que nos decía, esto es así y listo, ya está. No le busqué solución, no hay. Te toca vivir esta vida y no va a cambiar. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios te quiere sanar, Dios te quiere restaurar, Dios quiere que vos crezcas, que te multipliques, que te expandas. Pero para eso necesitas cambiar tu manera de pensar. Porque si no cambias tu manera de pensar, si no empezás a cambiar tu viejo sistema operativo, es imposible que vos puedas desarrollarte y crecer. Es imposible. Porque tu viejo sistema operativo te dice que no se puede. Tu viejo sistema operativo te dice no te arriesgues, no crezcas, no hagas nada, no te esfuerces. Ya está, es lo que te tocó, es lo que hay. Pero cuando caminamos con Dios, Dios nos quiere hacer desarrollar, quiere que nosotros podamos crecer. Porque no se trata de lo que nosotros podemos hacer, hermano. Esa era la parte que yo no entendía. Que yo miraba mi vida y mi trabajo y después el ministerio como algo que tenía que depender exclusivamente de ¿qué? De mí, de mi fuerza, de mi voluntad, de mi inteligencia, de lo que yo le podía aportar, de lo que yo tenía que hacer. Y cuando Dios tiene planes en nuestra vida, no se trata de lo que vos le podés dar a Dios. Se trata de que puedas caminar en fe conforme al propósito con el cual Dios te llamó. Dios te llamó con un propósito y Dios va a cumplir ese propósito mientras vos camines en Él. Mientras vos no camines en Él, va a ser imposible. Vos me decís, ¿hay otra forma? ¿No hay otra forma de poder expandirse, crecer en Dios? No, no hay otra forma. Mientras vos no cambies tu manera de pensar, va a ser imposible que Dios pueda hacerte crecer, desarrollarte de la manera que Dios quiere. Porque Dios te quiere hacer desarrollar, pero para eso hay un orden que Dios ya estableció. Y si vos caminás conforme al propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te va a sorprender. Ustedes se preguntan, ¿qué hago yo hoy? Miren, acá. Una persona con problemas de adicciones, con su familia destruida, acá grabando en YouTube. Ni hoy lo puedo creer. Pero es lo que Dios hace. Dios no me dijo, te llamé porque vos sos riguroso. No. Dios me llamó porque me amó igual que a vos. Pero me llamó para que yo crezca, para que me multiplique. No para que me quede estancado. No para que mi vieja manera de pensar no me haga desarrollarme. Miren lo que dice la Biblia. Ahí en Génesis 1:22. En el Génesis 1:22 dice,
Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves de la tierra. Cuando Dios empezó a crear todo lo que vemos, porque todo lo creó el Señor, Dios le dijo a las aves y a los peces: multiplíquense. La bendición de parte de Dios vino como que en forma imperativa. Dios le dijo: ¿los voy a bendecir? Bueno, sí, los voy a bendecir, pero háganlo. O sea, hay una parte en la multiplicación y en el crecimiento que no depende de Dios, depende de nosotros. Que podamos salir de nuestro lugar de confort, que podamos cambiar nuestra manera de pensar y que podamos ir en búsqueda de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando Dios los bendijo, no le dijo: bueno, ustedes quédense tranqui que yo voy a hacer el resto del trabajo. No, háganlo ustedes, le dijo. Yo los bendigo, les va a ir bien. Esfuércense, hagan lo necesario, pero les va a ir bien. Crezcan, desarróllense. La bendición de Dios viene en forma imperativa también muchas veces a nuestra vida. Si Dios ya te bendijo, ¿hay alguien que pueda cancelar lo que Dios dijo? ¿Hay algo que pueda cambiar la voluntad de Dios? No, lo que Dios dijo, eso hace. Por eso, hermano, lo primero que tenemos que hacer para poder extendernos, crecer, expandirnos y multiplicarnos es cambiar nuestra manera de pensar. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Jehová. Hermanos, no te preocupes lo que antes no pasó. Que no te asuste, que no te dé temor que antes no haya funcionado. Que cuando estabas en el mundo, que cuando estabas sin Dios, hayas querido hacer un montón de cosas y no hayas podido crecer y multiplicarte. No tengas temor de eso. Sino que por el contrario, confía en la palabra de Dios que dice: porque son más los hijos de la desamparada que de la casada. Hermano, cuando Dios viene a nuestra vida, lo que no da frutos empieza a dar frutos. Si nosotros trabajamos, nos esforzamos y salimos de nuestro estado mental de decir: no puedo, y empezamos a creer que con Dios todo lo podemos, es realmente cuando vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida. Es cuando realmente vamos a poder ver que Dios está ahí. Que cuando Dios viene a nuestra vida hay una voluntad buena, agradable y perfecta que viene a cumplir un propósito en cada uno de nosotros. Hermanos, es ahí cuando podemos comprobar que esa voluntad buena y perfecta empieza a hacer cosas en nuestra vida, empieza a traer una transformación. Pero para eso no tenemos que estar como la mujer estéril, triste, llorando, angustiada, porque las cosas no te salen. Si las cosas no te están saliendo, pueden ser por dos cosas. Porque no es el tiempo. Puede ser que no sea el tiempo. Puede ser que estés en un proceso en el cual Dios esté transitando en tu vida y empiece a todavía estar ordenando algunas cosas. Y quizás todavía no te pudiste desarrollar de la manera necesaria o de la manera que soñás o de la manera que querés, porque Dios está haciendo un proceso en vos. O puede ser que todavía no cambiaste tu manera de pensar y querés venir con una placa nueva en una placa vieja. Querés que Dios haga cosas nuevas en tu vida con tu vieja manera de pensar. Es imposible, imposible. Por eso, hermano, no te preocupes lo que antes no funcionó. Sé obediente, camina con Dios y vas a ver la mano de Dios en tu vida. No escuché ningún amén. Y vas a ver la mano de Dios en tu vida, hermano. Hermana, confía en Dios. Cambia tu manera de pensar. Y vas a ver la mano de Dios en todas las circunstancias de tu vida. Amén. Dice ahí en Isaías 54, del 1 al 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No sean escasas. ¿Por qué? Porque si Dios te está diciendo que te ensanches, si Dios te está diciendo que crezcas, si Dios le decía a su pueblo: bueno, ahora es el tiempo en el cual tenés que crecer, tenés que multiplicarte, hay cosas que vienen grandes para tu vida. Pero vos seguís pensando en que, bueno, no, un poquito por las dudas, por precaución. No, el que mucho abarca, poco aprieta. No, hermano, empezá a ensanchar tu manera de pensar. Cambiá.
No te quedes corto con lo que Dios quiere hacer con vos. No tengas temor de salir y multiplicarte, de salir y crecer, de salir y recibir todo eso que Dios tiene para tu vida. Si es el tiempo de Dios, va a suceder. Quédate bien tranquila, quédate bien tranquilo. Que si estás en el centro de la voluntad del Señor, Dios se va a multiplicar y va a multiplicar los frutos que puso en tus manos. Pero para eso tenés que dejar la mediocridad de lado. Tenés que dejar de pensar en poquito. No seas escasa, dice. No dejes de pensar en lo grande que Dios puede hacer. Ensanchá para todos lados. No mires un solo lugar diciendo, bueno, es esta o no es ninguna. Dios te puede multiplicar de la manera que Él quiera. No limites el poder de Dios a una circunstancia particular de tu vida. Eso es lo que nos pasa a veces, hermano. Que queremos limitar el poder de Dios y hasta donde nosotros nos animemos a ver, hasta ahí nos va a dar el Señor. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Alarga las cuerdas y refuerza las estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará en las ciudades asoladas. Me encantan estos versículos de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios le dice que se ensanche, que crezca, porque se iba a multiplicar en lugares donde ya nadie quería vivir, en lugares en donde estaban destruidos. Así como estaba tu vida, hermano, así como estaba mi vida. Dios nos llamó para ir a habitar en lugares en donde nadie quiere ir, en donde hay derrota, en donde hay fracaso, en donde no hay éxito. Pero Dios quiere que ingresemos a esos lugares para que su bendición empiece a bendecir la vida de las personas, para que podamos ser factor de cambio en la vida de otros, para que Dios nos pueda utilizar y que otras personas puedan recibir lo mismo que recibimos nosotros, que puedan recibir aún cosas mejores de las que recibimos nosotros. Pero para eso tenemos que extendernos, tenemos que salir de nuestro lugar de confort, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para poder alcanzar todo eso que Dios tiene en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros deseamos crecer, desarrollarnos ministerialmente? Gloria a Dios por eso. ¿Es malo tener el deseo de crecer ministerialmente? No. El que desea obispado, dice la Biblia, buena cosa desea. Después hay condiciones, requisitos que Dios nos enseña con los cuales tenemos que ir trabajando. Pero no es malo querer desarrollarse y crecer. El problema es querer crecer y no desarrollar el liderazgo en nuestra vida. Dios nos llamó como líderes. Vos tenés una familia, vos sos el líder de tu familia. ¿Tenés hijos? Bueno, Dios te dio personas para que vos disipules, para que entrenes, para que les vaya bien como en todos los aspectos de su vida. En el estudio, en la educación, que no es lo mismo. Una cosa es que estudien y otra cosa es que sean educados. En los valores, para que puedan crecer. Pero para eso tenés que desarrollar tu liderazgo. A veces me encuentro con situaciones en las cuales la gente dice, no, pero no ayudan. Cuando una persona no quiere cambiar, vos no podés ayudar. Pero cuando quiere cambiar, cuando realmente está dispuesto a pasar un proceso de crecimiento y quiere salir de la mediocridad, es ahí donde vos tenés que empezar a desarrollar el liderazgo que Dios puso en tu vida, para que vos lo puedas llevar a los pies de Cristo y que Cristo se pueda glorificar, hermano. Pero tenés que desarrollar el liderazgo porque si no, es imposible. Tenemos que ser personas que podamos influenciar a otros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacemos nosotros? Dios no tiene problema. Dios llama a otra persona. Porque son muchos los llamados, pero a pocos se escoge. Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y seguramente vos querés ser parte de esas personas que Dios no solamente llamó, sino que también escogió para servir, para trabajar, para poder bendecir la vida de otros. Y tenés que hacerlo. Tenés que salir de tu lugar de confort y cambiar. Porque ¿qué pasa cuando uno no cambia? ¿Qué pasa cuando uno se estanca? No crece. A mí me encanta porque si yo les digo dos nombres, Dick y Maurice McDonald's, algunos por ahí los conocen por la serie, por la película que está en Netflix.
Bueno, no sé si ahora está en Netflix. Estoy mirando acá porque tengo la pantalla cerca. Pero estaba en Netflix. Yo la vi, me gustó la película. Porque hablaba de qué? De que habían dos hermanos, los hermanos McDonald's, que trataron de hacer qué? ¿Crecer, desarrollarse? No. Que inventaron algo, que tenían un producto que era bueno, que era un producto distinto a lo que se vendía en todos lados, que le habían encontrado un formato para poder producirlo de la manera correcta y les iba muy bien. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Me dan un minuto? ¿Sí? Gracias por el tiempo. ¿Qué pasaba con estos hermanos? Con Dick y Maurice. No sé si se pronuncia así. En inglés ustedes ya saben que es 8, 9, no llega a 10 todavía. Pero, ¿qué pasaba con estos hermanos? Tenían un producto bárbaro. Tenían un proceso de fabricación extraordinario. Pero se quedaron ahí. Se quedaron conforme con lo que tenían. Y aunque tenían la posibilidad de desarrollarse, de crecer, de hacer cosas mejores, de que les vaya mejor, de que se puedan expandir, se quedaron con lo que tenían. ¿Que era bueno? Sí, era bueno, pero era eso solo. Y por no desarrollarse, por no crecer, por no salir de su lugar de confort, ir en búsqueda de lo que Dios tenía también preparado para ellos. Porque todo lo que hay es de Dios. Y Dios a veces permite que nosotros pasemos procesos, ¿para qué? Para que podamos multiplicarnos, para que podamos crecer. Y como no lo hicieron, hubo otra persona, Ray Kroc, supongo que se pronuncia así, que se terminó adueñando de toda la compañía y hizo el monstruo que ustedes ya conocen, ¿no? McDonald's en todo el mundo. Y miren si no creció, y miren si no se multiplicó. Pero era un hombre de visión que vio la posibilidad de crecer, de desarrollarse, y no se quedó estancado diciendo, bueno, estoy acá en mi quintita, acá estoy cómodo. Mejor malo conocido que bueno por conocer. No, hizo todo lo necesario para crecer y desarrollarse. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque Dios puso ¿qué? Dones y talentos en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nos desarrollemos, para que crezcamos. Y dice así en Mateo 25, del 28 en adelante, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Muchas veces Dios quiere usarnos, Dios quiere hacernos parte de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, y en la vida de otras personas, y en nuestra economía, y en nuestra vida en general, y en nuestro ministerio, y en lo que Dios te quiere dar. Y puso dones y talentos, y puso cosas en tu vida. Dios puso cosas. Dios puso habilidades, Dios puso dones, Dios puso talentos en vos y en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios se pueda glorificar, para que esos talentos se multipliquen, para que eso que Dios puso en nuestra vida pueda dar fruto. ¿Y de qué manera? En abundancia, hermano. Para que Dios pueda dar cosas, pueda abrir un tiempo nuevo en nuestra vida y esos frutos que el Señor pone son para que otras personas puedan ser bendecidas también. El problema es que nosotros muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere y después nos quejamos cuando las cosas no suceden. Nos quejamos cuando las cosas no van. Pero la Biblia nos enseña en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos, ¿cómo es? Es como la luz de la aurora. ¿Qué hace? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida, hermanos, debe ser de esa manera. Tenemos que ir en aumento, tenemos que ir en crecimiento. No podemos estar estancados. Puede pasar un tiempo, un proceso, camino a la tierra prometida, que tengamos que transitar un desierto. Amén. Puede pasar. Pero la Biblia nos dice, y la palabra de Dios no miente, que nuestra vida tiene que ir ¿cómo? Como la aurora, en crecimiento. Que tenemos que crecer, que tenemos que desarrollarnos, que lo que hacíamos ayer, mañana tiene que ser mejor y aún más grande, que lo que Dios nos dio es para que cada día podamos desarrollarnos más, crecer y ser fructíferos, porque para eso nos diseñó el Señor. ¿Por qué dice ahí en Filipenses 1:6?
estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios empezó un proceso en tu vida. Dios empezó un proceso en mi vida. Y ese proceso es un proceso de crecimiento, de expansión, en el cual Dios quiere que nos desarrollemos, usted y yo. Dios quiere que crezcamos, usted y yo. ¿Crezcamos cómo? Conforme al propósito con el cual Dios nos llamó. Y el que comenzó la buena obra, dice la Biblia, que no se va a detener. Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Que el que comenzó la buena obra se va a glorificar en tu vida y en la mía. Y que vamos a ser de bendición para otros. Porque el que comenzó la buena obra nos llamó para buenas obras. Porque hay cosas que Dios preparó de antemano para todos nosotros, para sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos sean bendecidos. Para que podamos bendecir la vida de otros hermanos. Para que podamos bendecir la vida de otras personas que están presas en libertad. Que están siendo esclavas de la pornografía, de las adicciones, que están siendo esclavas de la depresión, de la soledad, de la tristeza, para que las personas que están siendo esclavas de problemas espirituales, que están siendo atormentadas por demonios, para eso nos llamó el Señor, para que podamos expandirnos y esos lugares secos en los cuales se encuentran desolados, empiecen a correr ríos de agua viva. Para que el Espíritu de Dios se pueda glorificar, hermano. En el nombre de Jesús, no tengas temor de salir de tu lugar en donde Dios te puso ahora. No tengas temor en empezar a trabajar para el Señor, empezar a hacer lo que puedas. Porque acordate, es como la aurora, va en crecimiento. Hoy vas a poder algunas cosas, hoy tenés unas herramientas, pero a medida que vos crezcas y te desarrolles, la expansión va a venir y vas a tener lo necesario porque Dios empezó una obra en vos y la va a terminar y la va a perfeccionar y se va a glorificar en tu vida para que otros también lo puedan conocer. Hermanos, yo quería invitarlos ahora a que podamos orar. Todavía me quedan unas placas, pero no quiero hacerlo muy largo. Vamos a seguir trabajando sobre este tema porque Dios quiere que nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Dios quiere que nosotros sigamos como iglesia. La iglesia de Dios no se detiene. Puede estar cerradas las puertas del local que alquilamos y que usamos como iglesia, pero la iglesia del Señor no se detiene. Dios no cambió. Los propósitos de Dios siguen siendo iguales. El propósito de Dios es que podamos alcanzar a otras personas y que de la misma manera que Dios nos salvó, que Dios nos rescató, que nos sacó del abismo, nosotros podamos salir y expandirnos. ¿Para qué? Para que Dios se pueda glorificar en la vida de otro. De la misma manera que alguien te predicó el Evangelio y te enseñó que hay una nueva manera de vivir, eso es lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Así que yo los quiero invitar a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra llega justo a tiempo a nuestra vida, Señor. Tu palabra viene a animarnos, Señor, a que podamos cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Porque antes pensábamos de una manera, Señor, y ahora que caminamos contigo tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Y de dónde la vamos a renovar? ¿Cuál es la información que necesitamos, Señor? Está toda en tu palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, Señor. Que podamos tener la mente de Cristo, Señor. Que podamos ser renovados en ti todos los días, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido que tú bendigas cada hogar representado del otro lado, a cada familia, papá. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en la vida de cada hermano, Señor. Glorifícate en este tiempo, Señor. Que ellos puedan ver tu mano de poder, Señor, aún en las cosas más pequeñas, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, que tú no los trajiste porque ellos no tenían nada que hacer, porque ellos tienen un propósito eterno, Señor, que tú diseñaste, Señor. Un propósito, Señor, de expansión, de crecimiento, Señor. Un propósito de seguir predicando el Evangelio para que muchos sean salvados, para que muchos sean convertidos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo, Señor.
Gracias por este tiempo hermoso en el cual podemos compartir de tu palabra, en el cual podemos compartir de lo que vos querés hacer en nuestra vida. Gracias, Señor. Te bendecimos y te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Fructificaos, multiplicaos y expandid. Hay que expandir el reino de Dios. El reino de Dios no se detiene. No hay pandemia que lo pueda frenar. Pero para eso tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar para poder recibir todo lo que Dios quiere traer en nuestra vida. Esa expansión que quiere bendecir tu hogar, tu vida, tu familia y la vida de las personas que te rodean. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Bueno, nos estamos viendo pronto. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a irnos adorando. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es que nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en este lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que
que no van a cambiar. Y su meta es ser radical. No están de acuerdo con nada en el mundo que quiera cambiar su moral. Su amor nos hace danzar, su gracia infinita me inspira a cantar.